¿Qué tal? Buenos días. Después de 48 días de enfrentamientos, este jueves ha amanecido en paz en la Franja de Gaza. Una paz momentánea, con periodo de caducidad de 4 días, pero que va a permitir aliviar la situación de los 2 millones de personas que viven en el territorio. La tregua coincide con la visita del presidente Pedro Sánchez, que visitó un kibutz atacado por los terroristas y que reprendió al gobierno israelí por la dureza de su contraataque. El gobierno israelí anunciaba justo después que no asistirá al Foro por el Mediterráneo que se celebrará el lunes en Barcelona. The number of Palestinians killed is truly unbearable. La primera consecuencia del alto el fuego es que los camiones con ayuda humanitaria empiezan a circular por la entrada sur de Gaza. Alimentos, agua y combustible, aunque los ataques se han mantenido hasta la pasada madrugada. La contrapartida será la liberación de rehenes por parte de Hamás y que está suponiendo un gran elemento de presión interna sobre el gobierno de Netanyahu. El primer ministro ha acusado el golpe de las críticas de Pedro Sánchez boicoteando la cumbre del Mediterráneo en la que se esperaba reunir a las partes implicadas en el conflicto. Ni siquiera acudirá su embajadora en España. El día 49, por lo tanto, desde el comienzo de esta espiral de muerte y destrucción, se frena, aunque sea momentáneamente, con un alto el fuego efímero, porque Israel ha advertido ya de que estamos ante una pausa, no ante el fin de la guerra. Estas son imágenes de esta misma mañana en el campamento de refugiados de Khan Yunis. El sol brilla, el sonido de las bombas ha dejado de escucharse. Este viernes es el primero de una tregua de 4 días que comenzó a las 7 de la mañana, a las 5 hora canaria. El cese completo de los ataques se llevará a cabo solo en el sur, porque en el norte Israel ha dicho que solo lo reducirán. El ejército israelí ha tomado posiciones por si no se cumpliese el acuerdo y el ministro de Defensa ya ha anunciado que en cuanto concluya van a reanudar los combates durante al menos 2 meses más. 13 rehenes van a ser liberados hoy y, si se cumple el acuerdo, trasladados a Israel por el paso de Rafah. El gobierno hebreo ha querido que la lista de rehenes sea secreta y los familiares rezan ahora para que sus allegados estén en ella. Quedan horas para la liberación de los primeros rehenes y el pico de ansiedad para sus familiares se dispara. How is it to be a parent to a kid? Etienne reza para que su hija Romy esté entre los que regresan a casa. Estaba disfrutando de un festival de música cuando fue secuestrada. They try to go back to the car and run away. Cuenta que Romy y su amiga trataron de huir en coche, pero que los milicianos lograron atraparlas. A las 4 de la tarde, 2 horas canarias, será el momento cumbre. Hamás liberará 13 mujeres y niños según ha avanzado Qatar. They will be 13 in number, all women and children. Antes, Israel debe liberar a 39 presos palestinos, 3 por cada rehén israelí. Y la tregua debe ser respetada. Netanyahu confía en que todo salga bien, aunque es consciente de que hay riesgos. Los rehenes van a cruzar a Egipto por el paso de Rafah, al sur de la franja. Una vez allí será Cruz Roja y la Media Luna la que se encargue de trasladarlos a Israel. Y con la tregua también va a llegar la ayuda humanitaria. Se va a permitir la entrada de 200 camiones con medicinas y 4 con combustible por día. Una tregua que ha coincidido con el viaje de Pedro Sánchez a Oriente Próximo. Hoy el presidente del gobierno español se ha reunido en Egipto con su homólogo Abdel Fattah el-Sisi, que amenaza con bloquear también los planes de Sánchez de convertir la cumbre del Mediterráneo en una conferencia de paz, muy tocada ya por la ausencia del gobierno de Netanyahu. Sánchez también visitará hoy el paso fronterizo de Rafah. El caso es que al gobierno israelí no le han sentado bien las críticas de Sánchez a la intervención israelí en Gaza, a pesar de que previamente había condenado los asesinatos de Hamás desde uno de los kibutz atacados el 7 de octubre. Sentado a la misma mesa que el presidente israelí, Sánchez ha insistido en el reconocimiento de los 2 estados, el israelí y el palestino, para lograr la paz. La imagen, las caras y el lenguaje corporal definen bien el tono de la reunión. Cara a cara, Pedro Sánchez le ha dicho al primer ministro de Israel que detenga la muerte de civiles en Gaza porque
El número de palestinos muertos es insoportable. El presidente español, como representante europeo, reconoce que Israel tiene todo el derecho a defenderse, pero recuerda que no puede pasar por alto la legislación internacional que ampara a los civiles. Y en este diálogo escuchamos a Netanyahu advertir: si no se les para, tú perderás, y tú, España, perderá. Sánchez apuesta por el reconocimiento de 2 estados para una paz prolongada en el tiempo. Y ese mensaje ha trasladado también al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, en un ambiente más relajado. La jornada ha contado con una visita de gran simbolismo: el recorrido por el kibutz, donde el ataque terrorista dejó 80 víctimas mortales, entre ellas el español Iván Yarramendi, y 30 secuestrados, y en el que la mayor parte de las casas están destruidas y quemadas. Bueno, otra mesa donde saltan chispas, la de la Unión Europea respecto a la entrada de Ucrania. Desde que la Unión iniciara conversaciones para su adhesión, Hungría se ha mostrado en contra. Ahora amenaza con vetarla. European Union should extend peace and should not include war. Ahí tienen al ministro de Exteriores y Comercio húngaro considerando que se trata de un país en guerra y que en Europa solo debería permitirse la entrada de países en paz. Y añade que es imposible evaluar a Ucrania en estas condiciones. Además, dice que es el momento en que las partes implicadas se sienten a negociar la paz. Y en la habitualmente plácida Irlanda se han producido violentos disturbios durante la pasada noche. Graves protestas en la capital, Dublín, tras el apuñalamiento de 5 personas, entre ellas 3 niños, por una persona que los atacó con un arma blanca y tuvieron que ser trasladados al hospital. Una niña de 5 años está en estado grave. Un grupo de manifestantes de extrema derecha anti-inmigración protagonizó graves enfrentamientos anoche con la policía y algunos aprovecharon el caos para asaltar varios comercios. Insultos y enfrentamientos con la policía, quema de material urbano e incluso el incendio de una guagua en pleno centro de la ciudad. Los manifestantes, jóvenes de ultraderecha encapuchados, también incendiaron vagones del tren urbano y saquearon más de una decena de comercios. Unas 34 personas han sido detenidas. La chispa que dio lugar a los disturbios fue el apuñalamiento de 5 personas, 3 de ellas niños, a la salida de un colegio. El presunto autor, un hombre de unos 50 años, también se había acuchillado a sí mismo. Fue reducido por algunos viandantes que evitaron que atacara a más personas. La policía no ha querido dar datos de su identidad y se desconocen las causas del atentado, pero de momento no descartan un caso de terrorismo. Juancho Morés es canario, vive en la capital irlandesa y además elabora un diario blog muy recomendable sobre la vida de un español en Irlanda que les recomiendo. ¿Qué tal, Juancho? Buenos días. Hola, Roberto, buenos días. Bueno, ¿cómo ha amanecido la capital irlandesa después de una noche de disturbios? Pues la verdad que hemos amanecido con un amargo sabor de boca. Las redes sociales se están llenando de mensajes hacia la comunidad latina, árabe, hispana, negra, de alerta de grupos radicales, de extrema derecha, racistas, que bueno, lo que quieren es causar terror y bueno, ya sabemos lo que pasa cuando se intenta relacionar una etnia, una religión o una nacionalidad con un acto terrorista. En mi opinión, lo que se debería considerar terrorista es el acto en sí, y no tiene nada que ver con el pasaporte o con la religión que practica el atacante. Pero bueno, esto es lo que estamos viviendo en todo el mundo. Y de hecho, sí. El gobierno irlandés no ha desvelado la nacionalidad del atacante, ¿verdad? Ni el gobierno ni los medios de comunicación han desvelado todavía la nacionalidad. Es verdad que la sociedad irlandesa es muy prudente con este tipo de cosas, muy respetuosa. Me gustaría también decir
que la población irlandesa no es racista en su gran mayoría. Yo soy funcionario administrativo del Estado aquí, todos mis compañeros, la gran mayoría son irlandeses, y esta mañana solo he recibido mensajes de apoyo, de que si necesitaba transporte, que si necesitaba quedarme en casa, y esto no se puede generalizar tanto para un bando como para el otro. ¿Han cesado ya los disturbios? Yo la verdad creo que la situación terminó anoche y esta mañana yo estoy en la oficina ahora mismo y la verdad no tengo noticias de que esto haya continuado. Claro, Juancho, es una situación muy delicada porque imaginemos que esta persona, por lo que sea, oye, pues tiene pasaporte español o ha nacido en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Claro, eso no quiere decir, de hecho, eso no quiere decir que una brutalidad, que una salvajada como esta tenga que ver con el pasaporte de todos los que comparten con esta persona. Por supuesto. Yo creo que es una responsabilidad de todos no relacionar o esperar a saber la nacionalidad de un atacante para condenar, para calificar el acto como terrorista. El terrorismo es terrorismo y da igual quién lo cometa. No se puede calificar el acto como terrorista porque no sabemos la nacionalidad del atacante. Eso no tiene ningún sentido. Y por otro lado, me gustaría decir que la gran mayoría de las personas que trabajan en escuelas aquí en Irlanda, el hecho sucedió frente de una escuela, son españolas, y la persona que redujo y se atrevió a reducir al atacante era brasileño, y la comunidad brasileña es una de las comunidades que más odio recibe por parte de estos grupos de extrema derecha aquí en Irlanda. Claro, esos grupos anti-inmigración. Parece mentira que tengamos que recordar esto, es algo obvio, pero bueno, conviene hacerlo porque también hay que situar el contexto en el que se producen estos disturbios en la habitualmente, como decimos, tranquila y acogedora Irlanda. Juancho, muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Buen día. Bueno, cada año por las mismas fechas, la misma polémica. Hablamos del salario mínimo interprofesional. En breve está previsto que se reúnan sindicatos, empresarios y gobierno para establecer cuál será la subida para 2024. Pero esta vez ha sido la patronal la que se ha adelantado filtrando su propuesta. Una propuesta que nada tiene que ver, hay que decirlo, con la de los sindicatos. Esta vez se han adelantado. Los empresarios apuestan por la subida de un 6% del salario mínimo interprofesional en los próximos 2 años. Que la gente cumpla con esos compromisos que significan que es un 3% más un 3%. Y los sindicatos han contestado. Los mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, han tachado de insuficiente la propuesta de la patronal. Ellos apuestan por una subida que alcance el 60% del salario medio. Es una buena noticia que COE asuma que hay que subir el SMI, pero la propuesta nos parece insuficiente. Que a mí me parece que en todo caso hay que valorar positivamente que la patronal haya hecho esta propuesta. La ministra de Trabajo, por su parte, dice que el salario debe subir en línea con la tasa media del IPC. El SMI tiene que mantener el poder adquisitivo y la inflación interanual media en el mes de noviembre. Los sindicatos reiteran su disposición a negociar el incremento salarial y solicitan al Ejecutivo que convoque a los interlocutores sociales para negociar la subida. Y ha vuelto a ocurrir. El sistema RedSys, del que dependemos para pagar con tarjeta o sacar dinero en los cajeros, falló de nuevo ayer. En plena fiebre de compras por el Black Friday, RedSys sufrió su segunda caída generalizada en apenas unos días. La primera fue el sábado al mediodía. Se solventó en menos de una hora, según la propia compañía. Anoche fue la empresa Bizum la que avisó a sus clientes de que estaba teniendo problemas para ejecutar esas transferencias. Y también hubo momentos de bloqueo de terminales TPV, las que usamos en los negocios para pagar con tarjeta. Bueno, muchas personas recurren también estos días a las compras no presenciales a través de las páginas web de los comercios, pero ojo, porque donde nosotros vemos una oportunidad para adquirir gangas, los ciberestafadores ven también su agosto y pueden llegar a suplantar los portales de compras. Los expertos aconsejan que antes de pagar comprobemos que la empresa es fiable. Revisarlo, cierto es que todas las compras que realizadas en empresas de la Unión Europea y nosotros que estamos como usuarios dentro de la Unión Europea, todas las transacciones tienen que estar autenticadas, ¿no? Ese proceso de autenticación es el que nos llega un SMS o una notificación para que confirmemos esa transacción. Ahí también podemos ver, chequear el importe de la misma y ver quién es la empresa que ha realizado ese cargo que aparece reflejado en esa notificación.
Bueno, pues en una época en la que las tarjetas van a echar humo, hablamos con Daniel Trefny, CEO de Autech. Es una empresa especializada en servicios de tecnología y ciberseguridad, que además está radicada aquí en Canarias, ¿verdad, Daniel? Sí, señor, correcto, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por atendernos. Oye, ¿por qué se cae el sistema de pagos con tarjeta? ¿Porque no puede más o hay alguna mano negra que está boicoteando el sistema? Bueno, eso todavía es un misterio, no se sabe. O sea, es un debate que mucho nos gustaría saber. Pero al final yo creo que es una sobrecarga de los sistemas. Claro, porque cada vez acudimos más a esta forma de pago, ¿cierto? Exacto, esto es como un parking mal diseñado. Es decir, nadie sabía que iban a acceder 1000 coches cuando la capacidad es para 100. Pues entonces esto es exactamente lo mismo. A mayor volumen y cada vez más digitalizados, los servicios también tienen que adaptarse a esto, ¿no? Claro, el problema no es solo que en nuestro comercio habitual vayamos y paguemos con tarjeta, es que el comercio electrónico, el que hacemos a través de Internet, también está creciendo. Correcto. O sea, al final los TPV físicos que conocemos en las tiendas, en los comercios, al final es como un comercio electrónico. O sea, simplemente lo que está externalizado en un dispositivo. Entonces, cada vez estamos más conectados, más dispositivos, mucha más interferencia entre unos y otros. Y al final esto hace que obviamente todos los servicios que soportan estos sistemas estén completamente sobrecargados a mi criterio, ¿no? Claro. ¿Y ustedes qué pueden hacer por los comercios en estos casos, Daniel? Recomendar primero que nada el efectivo, que es algo que ya estamos perdiendo como costumbre, y en segundo caso pues tener alternativas a Redsys, que también existen, desde luego. O sea, otro sistema dentro del pago con tarjeta. Daniel, ¿cuáles son las estafas ahora, por ejemplo, más comunes con tarjetas, a las que deberíamos tener más cuidado? Bueno, las compras online son las número uno, pero realmente cuando hay estafas con las compras online, normalmente suele ser también porque nos han clonado las tarjetas en tiendas físicas, ¿no? Donde han obtenido nuestros datos y las han guardado. Pero es donde más cuidado deberíamos de tener, sobre todo ahora, como decía al principio, verificando de que bueno, pues la página al menos tenga una reseña o que haya más personas que hayan comprado en ella, que tengan redes sociales y que sean activas. O sea, hay muchos mecanismos para poder detectar si una página es fraudulenta y ante todo caso pues no comprar. Igualmente mucha gente tiene mucho miedo de, oye, pero ¿y si me estafan con ello? Bueno, también recordarles a todos los consumidores que al final nuestras tarjetas están aseguradas por la compañía, en este caso por el banco o por Visa, Mastercard o por cualquier otro tipo de esto, y al final pues con una denuncia también se suele recuperar automáticamente todo lo que nos estafa. ¿Influye en la seguridad pagar con tarjeta de plástico o con el teléfono móvil? En los comercios físicos me refiero. Realmente no, o sea, la tecnología es exactamente la misma. Así que es verdad que a la hora de pagar con el teléfono móvil, el teléfono lo tenemos nosotros, el dispositivo está en nuestra mano. Es verdad que hoy en día cada vez con la tarjeta también tenemos la tendencia con el NFC de acercarnos y a distancia pagar, pero antiguamente, bueno, todavía se siguen haciendo algunos comercios, no se tiene que introducir la tarjeta y es muchas veces el propio empleado el que la introduce y nunca se sabe quién está detrás del mostrador, ¿no? Daniel, me llama la atención que trabajando en lo que trabajas, diga, ojo, tampoco está mal llevar un poco de efectivo encima, ¿no? Yo soy el primero que no lo lleva, ya me he olvidado de eso. Bueno, a ver, en casos de emergencia yo siempre lo recomiendo llevarlo porque igual que falla el comercio electrónico, también puede fallar el cajero y al final pues vernos en la situación, estamos cada vez más plastificados y mucho más digitalizados, es decir, que estamos cada vez ya más acostumbrados a no tener nada en el bolsillo, a no movernos con el efectivo y bueno, creo que es un buen mecanismo de seguridad, el mejor que podemos tener, siempre tener algo de efectivo con nosotros. Ya, se trata de no poner los huevos en la misma cesta, todos los huevos en la misma cesta, siempre decimos eso, ¿no? Por último, Daniel, ¿crees que va a haber problemas, que va a seguir habiendo problemas, que ese parking del que hablas sigue estando lleno o se ha podido solucionar algo? Yo creo que están intentando solucionarlo porque desde luego que si no se les van a caer todas las empresas encima, ¿no? Claro. Pero esto va peor. A todo riesgo, exactamente, y va a ir a peor. Como decía al principio, esto es como un centro comercial mal diseñado. Si no tienes muchas puertas o muchos accesos, al final toda la gente se acumula en el mismo sitio y se forma cola. Pues a mi criterio es que va a seguir ocurriendo y cada vez más, es algo mucho más habitual. Lo que pasa es que, de hecho, yo estoy seguro que ya habrá ocurrido cientos de veces, solo que no nos hemos dado cuenta porque son microcortes. Esta vez pues se extendió durante un mismo de tiempo. Claro. Pues nada, Daniel, estate localizable porque ahora empieza el periodo de compras y a lo mejor te tenemos que llamar de nuevo, si hay otro problema. Esperemos que no. Gracias. Disponible siempre, gracias. Buenos días. Bueno, nos vamos hasta Argentina, donde el presidente electo Javier Milei busca el apoyo del centro derecha en el Congreso.
con la incorporación de Patricia Bullrich a su futuro gobierno como ministra de Seguridad. En las calles ya se ha producido la primera manifestación cuando el presidente, cuando ni siquiera ha tomado posesión del cargo, todavía no es presidente de facto. Ha sido a cargo de las madres de los desaparecidos durante la dictadura, que reunieron a unos 2.000 asistentes en la Plaza de Mayo para pedir resistencia a las políticas de Milei. Javier Milei todavía no ha asumido la presidencia, será el 10 de diciembre. Quien sí ha jurado ya como presidente es Daniel Noboa, en Ecuador. Será el sucesor de Guillermo Lasso y será un gobierno exprés de 1 año y medio hasta las próximas elecciones. Es el presidente más joven de la historia de Ecuador con tan solo 35 años. Daniel Noboa asume la presidencia del país con dos objetivos: reducir la violencia y mejorar los datos económicos. Y es que para combatir la violencia hay que atacar la desocupación. El país necesita empleo y para generarlo enviaremos reformas urgentes a la Asamblea. Será un gobierno exprés, solo durará 1 año y medio hasta las próximas elecciones porque su mandato completa la legislatura de su antecesor en el cargo, Guillermo Lasso, que disolvió el Parlamento activando un artículo de la Constitución denominado muerte cruzada tras iniciarse un juicio político contra él por casos de corrupción en empresas públicas. El ahora nuevo presidente es un empresario de ideología liberal que llega en plena crisis de seguridad en el país y en un mandato convulso. Soy un hombre libre y pragmático que busca con empatía mejorar la vida de los ecuatorianos. Son imágenes de su primer acto institucional con la visita del presidente de Colombia, Gustavo Petro. El presidente ha nombrado ya a 16 de los 20 ministros de su gabinete. Falta también por nombrar los ministros de Economía e Interior, 2 de los pilares de su programa. Hacemos una pausa y volvemos en un momento para hablar, entre otras cuestiones, de inteligencia artificial y sus posibles amenazas. No tardamos. 11:35 minutos de la mañana. Siguen las declaraciones por el caso Mediador en los juzgados de Tenerife. Hoy estaban llamados a testificar al menos 5 personas, entre ellas un miembro del grupo de delitos tecnológicos de la Guardia Civil. Nos lo cuenta Lidia Rodríguez. ¿Qué tal, Lidia? Pues sí, esta persona estaba citada a partir de las 12 del mediodía para dar explicaciones aquí en el juzgado de las actuaciones que se llevaron a cabo en la recopilación de esos documentos. Hablamos de documentos, vídeos, imágenes, facturas que supuestamente estaban en el interior de esos 2 teléfonos móviles que fueron incautados a Marcos Antonio Navarro Tacoronte, más conocido ya como Mediador. Hablamos de 3.000 vídeos, 40.000 audios, más de 100.000 fotografías, Roberto, y más de 2.000 documentos, una gran cantidad de material que sirvió para destapar una de las tramas de corrupción más importantes de los últimos tiempos en nuestro país y que supuestamente encabezaba el que ya es exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo. Además, también en el día de hoy estaba citado, lo citaron a las 10 de la mañana, Maximiliano Poveda, que es un empresario que está acusado por cohecho por supuestamente entregar cantidades de dinero a los cabecillas de la trama para que ellos mediaran y pudieran influir a la hora de conceder licencias. Importante también el testimonio que va a tener lugar en los próximos minutos, y es el presidente de la Asociación Deportiva Tetir de Fuerteventura, un club de fútbol aficionado en el que supuestamente se cobraban ciertos sobornos. Aquí también en el juzgado en el día de hoy nos hemos enterado de que la jueza de este juzgado de instrucción número 4 que lleva el caso ha solicitado a la Consejería de Agricultura un documento, un informe, una auditoría que se tiene que entregar antes del 21 de diciembre. Y precisamente es en la Consejería de Agricultura porque es en esta consejería, Roberto, donde más sobornos supuestamente se llevaron a cabo. Gracias, Lidia. Está siendo un viernes de mucho trabajo para Salvamento Marítimo, con más de 200 personas rescatadas en 3 embarcaciones cerca de Fuerteventura. Y otro rescate más esta mañana, 86 migrantes cerca de Gran Canaria. Estas personas han logrado llegar a tierra, pero son muchas las que se quedan en el camino. En lo que va de año, la ruta canaria suma, que se sepa, 634 víctimas mortales. Y en 10 años, los muertos y desaparecidos entre la costa africana y Canarias alcanzarían las 14.000 personas. Uno de los países del que parten más personas hacia nuestras islas es Senegal. La enconada situación política entre gobierno y oposición es una de las razones que impulsa a muchos a salir, y esta situación parece empeorar. Nos vamos hasta Dakar, donde está nuestro compañero
Pepe Naranjo. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La última noticia es que el gobierno prohíbe al líder de la oposición presentarse a las nuevas elecciones. Mal augurio. Sí, es un nuevo capítulo en este largo dossier ya del líder opositor Ousmane Sonko, cuando el Tribunal Supremo ha tomado la decisión, una nueva decisión judicial de reenviar al Tribunal de Dakar cuál va a ser el destino final de Ousmane Sonko. Parece ser, tras esta decisión, que no se va a poder presentar a las elecciones de febrero, un tema que, como hemos comentado muchas veces, está detrás, ese malestar está detrás de la salida de miles de jóvenes que se sienten muy frustrados porque su líder no se va a poder presentar a las oposiciones. Aquí ahora mismo hay un problema de plazos. Sonko, con la actual situación jurídica que vive, va a ser muy difícil que se presente a esas elecciones de febrero. Él está ahora mismo en la cárcel, en Camp Manuel, y ha pedido a través de las redes sociales a sus seguidores que se alcen contra esta decisión, pero no ha habido ninguna reacción en la calle. Parece que ahora mismo lo que reina es más la frustración y el enfado que la posibilidad de que esos manifestantes vuelvan a salir a las calles. Claro, sin la presencia de Sonko en las próximas elecciones, pues va a ser un paseo militar prácticamente para el actual gobierno, ¿o no? ¿O se asoman algunos posibles opositores al margen de Sonko? Bueno, sin Sonko candidato, lo más probable es que los miembros del actual gobierno, el candidato del actual gobierno, pueda salir ganador en esas elecciones, pero estoy convencido de que no van a ser unas elecciones con un vencedor claro en primera vuelta. Hay varios candidatos de la oposición que tienen alguna opción. Está, bueno, pues Aminata Touré, Idrissa Seck, Karim Wade, Khalifa Sall. Hay otros candidatos, pero sin duda ninguno de ellos tiene la popularidad que tiene Ousmane Sonko, con lo cual son unas elecciones abiertas en las que reina cierta incertidumbre sobre quién puede ser el vencedor, pero sin duda yo creo que a día de hoy el favorito es el candidato del régimen actualmente en el poder. Bueno, pues un asunto al que seguimos prestando atención porque, como decimos, buena parte de las razones políticas que se viven en Senegal son las que están empujando a miles de jóvenes a emprender el viaje migratorio a través de Canarias. Otra noticia tiene que ver con esta fotografía que les vamos a mostrar y que tiene una enorme carga simbólica. Miren, lo que están viendo es un mercenario ruso junto a dos banderas, la de su país y la de la compañía privada a la que sirve, Wagner, ondeando esas banderas en Mali. Pepe, ¿qué significado tiene esta foto? Pues significa muchísimo. Significa que por primera vez vemos de una manera muy evidente cómo la colaboración entre el ejército de Mali y la compañía privada de seguridad rusa Wagner es muy estrecha y es la que ha permitido que el ejército de Mali reconquiste el territorio que había perdido. Ahora mismo el ejército se ha instalado en Kidal, es el gran feudo de los independentistas tuareg, y si ha sido posible, como muestra esta imagen, ha sido gracias al apoyo ruso con mercenarios de Wagner en el terreno, pero también con drones y aviones de caza que han bombardeado las posiciones de los rebeldes tuareg. Este conflicto, que está pasando bastante desapercibido porque el mundo está mucho más atento a lo que está pasando en Gaza o en Ucrania, se está viviendo con una enorme intensidad. Y Rusia, como podemos ver en esta imagen, está desplegando todos los esfuerzos para apoyar a los regímenes militares del Sahel. Esto es un auténtico terremoto geopolítico y va a dar mucho que hablar en los próximos meses y en los próximos años porque Rusia está extendiendo sus tentáculos por esta región, ¿no? Claro, el problema es que se extiende en una región, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, enorme, y que no sé qué intereses pueden tener. Es una región rica en minerales o en algún tipo de recursos. Sí, en primer lugar tenemos el uranio en Níger, por ejemplo, el Burkina Faso y Mali son grandes productores de oro, pero sobre todo hay una cuestión de geopolítica. A Rusia, que está siendo aislada, digamos, por Occidente, le interesa contar con aliados. Por ejemplo, hemos visto en votaciones de Naciones Unidas cómo países africanos se han abstenido a la hora de condenar la invasión de Ucrania. Y además Rusia es el gran vendedor de armas a estos países africanos, lo cual le genera pues beneficios y luego pues sin duda hay una cuestión geopolítica. África cada vez va ganando más peso geopolítico, ha entrado en el G20, digamos que
a Rusia le interesa mucho tener como aliados a los países africanos y está consiguiendo ganar mucho terreno frente a la pérdida de influencia por parte de Occidente, que también hemos comentado en muchas ocasiones. Occidente cada vez pierde más terreno, la ONU está siendo expulsada de Mali y de Congo también, y ahí Rusia está aprovechando para ir ocupando, digamos, ese vacío, ¿no? Bueno, pues así está la situación geoestratégica en el continente vecino. Pepe, gracias. Será hasta la semana que viene. Gracias a ti, un abrazo. Bueno, vamos a hablar de inteligencia artificial y las dudas y sombras en torno a ella. ¿Se acuerdan de la película de Terminator en la que un ente artificial, ahí se llamaba Skynet, se apoderaba de las redes de defensa e iniciaba un ataque nuclear que destruía el mundo? Pues bien, empezamos a escuchar advertencias que nos recuerdan bastante a ese argumento de Hollywood, solo que aquí no tenemos por ahora a Schwarzenegger para echar una mano. El caso es que, según la agencia Reuters, no estamos hablando de un portal de noticias cualquiera. El CEO de Open Artificial Intelligence, Sam Altman, al que, por cierto, despidieron fulminantemente y ahora han vuelto a contratar, habría advertido de un descubrimiento que amenazaría a la humanidad. Un asunto que tendría que ver con la capacidad de la inteligencia artificial para superponerse a la humana. Bueno, lo que ha ocurrido en OpenAI en estos días ya requeriría por sí de cierta inteligencia artificial para comprenderse, pero vamos a nosotros a recurrir a un experto, es Sergio Álvaro Povedano, Country Manager de Contents.com para España y Portugal. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estáis? Muy bien, pues aquí un poco inquietos. No sé si esta noticia hay que tomarla con seriedad o se trata a lo mejor de un exceso del señor Altman. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, al final todo en su justa medida tiene su lógica. Sí que es cierto que, como bien has explicado, Roberto, a todos los oyentes, el CEO fue despedido, ha vuelto a ser contratado. Realmente, ¿qué hay detrás? Pues tampoco es que se vaya a hundir la humanidad con la inteligencia artificial. Simplemente la inteligencia artificial está evolucionando a unos pasos agigantados y bueno, pues tienen nuevas tendencias que van a sacar y simplemente OpenAI pues quiere seguir siendo vanguardista en cuanto a estas tendencias y por ello han vuelto a contratar no solo al CEO, sino que con el CEO se marcharon 742 personas del equipo. ¿Vale? Y que iban a ser contratadas por Microsoft y finalmente se han quedado todos en OpenAI. O sea que quizá esas advertencias sobre una inteligencia artificial que aprendiese más que los humanos y que supusiese una amenaza hay que buscarla también dentro de ese contexto de enfrentamiento empresarial, quizá por generar más debate. Sí, correcto. Completamente creo que ese es el punto. Y es más una estrategia empresarial que otra cosa. No se va a acabar el mundo, ni vamos a estar sometidos a las máquinas, ni esto va a ser un Matrix. Simplemente va a ser una tecnología que nos va a valer para seguir progresando y para hacer la vida un poco más fácil a los humanos, ¿no? Claro, hablamos estos días, Sergio, de inteligencia artificial, pero de alguna manera nosotros llevamos conviviendo ya bastantes años con tecnologías avanzadas. ¿Qué diferencia lo que hemos estado viviendo hasta ahora de esta nueva fase que se inicia con inteligencia artificial? ¿En qué lo vamos a notar en primer lugar? Bueno, la inteligencia artificial se ha convertido en una de las tecnologías más innovadoras y disruptivas de la actualidad. Sin embargo, también ha generado preocupaciones sobre su uso responsable y sostenible. De ahí que por ello la importancia de regular la inteligencia artificial, que también lo estaréis viendo en todos los medios, precisamente para no generar ese miedo, porque la regulación de la inteligencia artificial
es fundamental para garantizar su uso, ¿vale? En primer lugar, Roberto, la inteligencia artificial puede tener implicaciones significativas en la vida de las personas, desde la toma de decisiones médicas. De hecho, desde Context.com ahora mismo estamos implementando un proyecto de estas características en México, hasta el acceso a empleos. Por lo tanto, es necesario establecer un marco legal que proteja los derechos y las libertades individuales, sobre todo enfocándolo más a ese miedo del que estábamos hablando antes, de que se va a convertir todo esto, ¿no? Además, la inteligencia artificial también puede tener un impacto incluso en la seguridad nacional y global. Te pongo un ejemplo, Roberto. Se han reportado casos de hackeos utilizando algoritmos de inteligencia artificial que pueden afectar a sistemas críticos como puede ser el transporte o la energía de un país. E incluso se discute sobre el uso de robots autónomos para conflictos armados, ¿no? En este sentido, una regulación adecuada puede prevenir riesgos y amenazas para la seguridad, pero lo más importante es que la regulación de la inteligencia artificial puede fomentar un entorno de innovación seguro y muy competitivo. Bueno, pues Sergio, empezamos hablando de Terminator y terminamos hablando de Terminator, con los peligros en la defensa y la seguridad de los países. Veremos qué trae de sí este avance que, como todos, pues siempre genera sus dudas por la velocidad quizá también en la que se está produciendo. Sergio, muchas gracias por atendernos. Buenos días. Nada, muchísimas gracias a vosotros, muy amables. Bueno, pues cuando termine este programa llegan nuestros compañeros de Ponte al Día. Vamos a ver con qué menú nos presentan hoy. ¿Qué tal? Wendy, Pedro, buenos días. Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Entre el menú es que hoy es viernes. Eso para empezar. Pero bueno, por supuesto, hoy, 24 de noviembre, vamos a tener la mirada puesta en el día de mañana, 25 de noviembre, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Vamos a estar presentes en esa marcha que tiene lugar en la mañana de hoy en el municipio de Los Realejos, en la isla de Tenerife, y que además concierne a todos los municipios del norte. Vamos a estar por ahí. Además, queremos que presten atención a la siguiente historia. Así como van a ver, lo están viendo en sus pantallas, se le quedó la cara a una niña de tan solo 9 meses después de haberle caído cascotes provenientes de la fachada de un edificio en Las Palmas de Gran Canaria. Este programa va a recoger el testimonio de esos padres que aún continúan en shock y también van a poner de manifiesto, su denuncia. También vamos a poner en valor la importancia de la implicación ciudadana en el reciclaje del plástico, del cartón, del papel, del vidrio, pero sobre todo hoy nos vamos a centrar en el cartón, teniendo en cuenta los siguientes datos. Y es que el año pasado se lograron reciclar 83.400 toneladas y cada canario pudo separar 25 kilos. Oye, que es importante, hoy lo vamos a poner en valor. Desde luego que sí. Llamamiento urgente al que realiza un centro de rescate de animales en el sur de la isla de Tenerife. Nala es una yegua que se encuentra, y la están viendo, en estado crítico, todo después de que su dueño tuviese que ser trasladado de urgencia al hospital. Vamos a hacernos eco del mensaje de ese centro de rescate y además también, en otro tono, estamos muy pendientes de esos detalles, esos preparativos que se están ultimando de cara al encendido navideño que hoy va a tener lugar en muchos puntos del archipiélago, como por ejemplo en Las Palmas de Gran Canaria y también en San Cristóbal de la Laguna. Pero todo esto y muchísimo más, como siempre, ya saben, hoy, por fin viernes, a partir de las 2 aquí en Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, vamos a hablar de un referente, sin duda, en el mundo de la ciencia, que está hoy en Tenerife, una investigadora de primer nivel, Jane Goodall, que ha visitado el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Taonilla, donde ha coincidido con nuestra compañera María Herrera. Cuéntanos, María. Estamos en este espacio de rehabilitación de tortugas que se inauguraba en 2022 y que visita hoy Jane Goodall, esta científica que se encuentra en la isla de Tenerife, donde tiene varios actos. En este momento pues se les está explicando esa recuperación de las tortugas, además una de ellas que se va a liberar mañana y en la que va a estar presente. Jane Goodall, pues reconocida a nivel mundial por ser la primera persona en descubrir que los chimpancés eran capaces de fabricar y utilizar esas herramientas, algo que hasta entonces se consideraba exclusivo de los seres humanos, pero también conocida por ser una de las activistas ambientales. Se realiza esos análisis de los problemas que afectan al planeta y promueve pues estilos de vida saludables. Vamos a hablar con Pedro Millán, que es
el director del Cabildo de Tenerife de Medio Natural. Buenos días, Pedro. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, importante esta visita que se está realizando justo en este espacio donde ya va a haber la tortuga que liberarán mañana. Sí, yo creo que tener a Jane Goodall aquí es un acto importantísimo para como referente mundial de la conservación y la protección de la biodiversidad. Ha recorrido todo el mundo, como ya nos contaba antes, y sabe que los problemas son similares, aunque cambien los contextos, y todo lo que ella pueda contribuir de la más mínima manera en ayudar a que se promueva la conservación de la biodiversidad, pues mientras pueda va a estar luchando por ella. Esta visita que está a punto de terminar, hoy también entre de los actos donde va a estar esa plantación de uno de los árboles en zonas afectadas por el incendio, mañana la liberación de esa tortuga y por la tarde conferencia a partir de las 5 de la tarde en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna. Bueno, ahí está toda una leyenda de las investigaciones, Jane Goodall. Bueno, en este punto nos vamos hasta México, allí el Popocatépetl, que os lo he dicho a la primera, Emilia, es noticia, pero no por su erupción en sí, Que también, que sigue en erupción, pero sin duda la imagen más llamativa que nos llega a esta hora de esa zona es esta que van a ver. Don Popo, como se le conoce también, está cubierto de blanco, está nevado. La primera tormenta invernal de esta semana lo ha dejado así vestido. Decenas de personas se han acercado al Parque Nacional para admirar y a este y otros volcanes también que amanecieron cubiertos de nieve. Lo cierto es que no deja de entrañar cierto peligro, porque los senderos ahora mismo están cerrados. Además de por las condiciones meteorológicas, tras la nevada, Don Popo ha emitido 48 exhalaciones como esta, en forma de fumarola. Y mientras en Islandia aún siguen esperando por la posible erupción de un volcán en el entorno de la península de Reykjanes, este jueves los medios de comunicación han podido acceder nuevamente a Grindavik y han comprobado cómo las grietas han ido en aumento. Algunos periodistas dicen que lo que más les sorprende es que los daños están siendo graduales. Cada vez que ven más daños es como si la tierra estuviera hundiéndose lentamente. Han dicho los expertos, también apuntan a que el magma sigue entrando y los terremotos continúan. Pero según la última evaluación de la Oficina Meteorológica de Islandia, la probabilidad de una erupción abrupta, que no quiere decir que sin ser abrupta se pueda producir, pues en este municipio está disminuyendo. Y de Islandia nos vamos a China porque allí el invierno está dejando huella como la que van a ver, un manto blanco que cubre a esta hora todo el norte del país. Se ha interrumpido el transporte de pasajeros y la productividad agrícola. Muchas regiones de la provincia nororiental están en estado de alerta por frío, nevadas y fuertes vientos. Para minimizar las pérdidas agrícolas y ganaderas se han fortalecido las instalaciones de los cobertizos y se han instalado equipos de calefacción para garantizar el suministro de verduras al mercado. Se han desplegado 1.700 vehículos quitanieves en varias ciudades para limpiar las carreteras que han quedado bloqueadas. Hasta ayer, casi 400 vehículos y más de 7.000 turistas habían sido escoltados de regreso a sus casas. Y un manto de nieve también ha cubierto el Valle de Benasque, aquí en nuestro país, en Huesca. Se trata de la primera nevada en la zona que ha dejado imágenes que la verdad teníamos ganas de ver. Además de garantizar, por cierto, la apertura de la estación de esquí próxima, que hasta ahora estaba cerrada porque el espesor de la nieve era insuficiente. Bueno, pues a partir de ahora ya las condiciones son las óptimas, con más de 40 centímetros de nieve, así que la apertura será la próxima semana. Bueno, y la previsión aquí en Canarias a las puertas del fin de semana, Emilia, ¿hacia dónde apunta? Pues apunta a nieve no, desde luego que no, ya nos gustaría a nosotros tener nieve, lo que apunta es a fresquito y a posibles precipitaciones, pero tampoco esperen gran cosa, porque no viene un sistema frontal ni hay una perturbación enorme que nos vaya a dejar lluvias importantes. Vamos a quedarnos con la imagen de satélite, una imagen de satélite que nos muestra nubosidad baja, sobre todo hoy como protagonista en el norte de las islas, sobre todo en la cara este de la isla de La Palma, donde está dejando, por ejemplo, en Punta Llana del orden de 2 litros por metro cuadrado a esta hora de la mañana, y nubes de evolución que están creciendo en puntos del interior, tanto de La Gomera como del sureste de la isla de Tenerife, nubes bajas también en Fuerteventura, en Lanzarote con temperatura fresca. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Bueno, pues hay un pequeño embolsamiento de aire frío en la altura, lo vamos a ver justamente en esta zona de aquí, que va a condicionar el tiempo en las islas, sobre todo en Fuerteventura, en Lanzarote. ¿Cómo lo condiciona? Pues cargando humedad suficiente como para que las nubes que nos lleguen hasta aquí puedan dejar alguna precipitación en según qué puntos, pero de hecho tenemos nuevamente esa cuña anticiclónica que evita que nos lleguen perturbaciones a las islas.
esas nubes que sí son un poquito más activas. Esta tarde van a dejar precipitaciones en puntos del interior por las nubes de evolución de las islas occidentales. Mañana por la mañana la lluvia se espera en la cara norte y a lo largo del día volverán a crecer nubes también, sobre todo en el suroeste de las islas, donde podrían descargar precipitaciones débiles e intermitentes. Así pues, para mañana sábado cabe esperar varios tipos de nubosidad, sobre todo nubosidad baja creciendo de evolución, nubes bajas que podrían dejar en el norte de la isla de Gran Canaria y en el suroeste de la isla de Tenerife precipitaciones débiles e intermitentes. Viento del nordeste de moderado, de flojo a moderado, con una situación marítima también bastante estable y con temperaturas que, como ven, fíjense, hacía tiempo que no teníamos 22, 23 grados de máxima, hemos tenido 28. El domingo tendremos nubosidad de varios tipos, nubosidad de tipo bajo en la cara norte de las islas, más nubes de evolución porque el viento amaina y también nubosidad de tipo alto que durante la madrugada va a pasar y por la mañana se verá en Fuerteventura y Lanzarote y nuevamente con temperaturas bastante fresquitas y una situación marítima estable, Roberto. Bueno, que nos acercamos un poco a la época en la que estamos, ¿no, Emilia? Un otoño, lo que viene siendo un otoño. Un otoño en Canarias. Gracias, Emilia, buen fin de semana. Igualmente. Bueno, en Estados Unidos ha sido Thanksgiving, Acción de Gracias, que da comienzo prácticamente ya a la Navidad en aquel país. Bueno, ellos lo celebran a lo grande, por ejemplo, con este desfile ya icónico por las calles de Nueva York, de este Día de Acción de Gracias. Es también el comienzo de las fiestas navideñas. Cientos de carrozas, bailarines, música en directo. Los americanos aprovechan ese día para cenar en familia y agradecer todo lo bueno que les ha pasado en el último año. Con estas imágenes, oigan, y con nuestro agradecimiento también a todos ustedes por seguir ahí, nos despedimos. Volvemos el próximo lunes a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós. Thank God for this Thanksgiving Day. Watching football, watching families grow, the old kids take